Estados Unidos de América ahora está de acuerdo en otorgar garantías de seguridad legalmente vinculantes para Ucrania y ya no exige tan estrictamente que Ucrania entregue el Donbass a Putin ni que reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas. Y todo esto porque Europa logró arruinar seriamente los planes de Trump de entregar Ucrania. El asunto es que, recientemente, en la Comisión Europea, finalmente encontraron una manera de eludir el veto de Hungría y Eslovaquia y votar a favor de la incautación indefinida de los activos rusos congelados en Europa. Esto permitirá a la Unión Europea usar ese dinero para apoyar a Ucrania en la guerra contra los rusos. Esto elimina el temor de Bélgica de que Rusia le exija solo a ella el dinero tras la guerra y permite usar esos fondos. Pero lo más importante es que esto arruina los planes de Washington y personalmente de los asesores de Trump, Witkoff y Kushner. Sacar provecho de estos activos rusos congelados y devolver la mayor parte a los propios rusos. Después de todo, los estadounidenses propusieron usar casi $300 mil millones en activos rusos para algún tipo de fondo conjunto entre Estados Unidos y Rusia. Esto permitiría devolver el dinero congelado a Rusia y que los estadounidenses obtuvieran un porcentaje, pero ahora ninguno podrá acceder a ese dinero. Si Europa no lo quiere, ni Orbán ni Fico podrán impedir los planes de la Unión Europea. Pero aquí vamos a profundizar en este tema porque es un paso muy interesante, diría yo, sin precedentes de la Unión Europea que en Bruselas no se atrevían a dar durante mucho tiempo. Y por supuesto, Rusia ya ha respondido a este paso. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y, por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, las últimas noticias dicen que detrás de escena, los estadounidenses vieron la declaración de Volodymyr Zelensky sobre un posible referéndum como suficiente progreso para aceptar otra reunión en Berlín, celebrada el día anterior. Se sabe que los estadounidenses están listos para dar garantías de seguridad legalmente vinculantes, según el artículo 5 de la OTAN, y hacerlas pasar por el Congreso de los Estados Unidos de América. Y aquí es donde hay que ser muy cuidadosos, porque a través del Congreso se puede aprobar absolutamente cualquier cosa, incluso un memorándum que no obligue a nada. Lo explicaré en el lenguaje diplomático oficial. Los estadounidenses suelen usar la palabra assurance y no guarantees, aunque son palabras diferentes. Assurance es una promesa, mientras que guarantees son garantías. Son cosas muy diferentes. Assurance es prometer que haremos algo, mientras que guarantees es garantizar que lo haremos. Y assurance era lo que contenía el memorándum de Budapest. Al final, los estadounidenses dicen, sí lo prometimos, pero podemos no cumplirlo, así que hay que estar atentos. Según Axios, los estadounidenses creen que tras las últimas negociaciones, Ucrania tendrá por primera vez un derecho completo. No así, esto, no así, esto, no así, esto, no así, no esto, así, no así, no así, así, no así, no así debe ser. Los estadounidenses no saben si Rusia aceptará, y aquí el último punto lo arruina todo, y el Kremlin volverá a influir en Trump para presionar sus posiciones. Y es precisamente aquí donde los europeos finalmente hicieron una jugada muy inteligente que anula parte del astuto plan de Trump sobre Ucrania y Rusia. La víspera, la Unión Europea finalmente activó el artículo 122 de la Carta de la Unión Europea y votó por la congelación indefinida de 210 mil millones de euros de Rusia. 25 votos a favor, 2 en contra. ¿Quién? Por supuesto, Hungría y Eslovaquia, pero en realidad ya no importan sus votos, porque el artículo 122 permite votar por mayoría y no por decisión unánime. Por la congelación indefinida de los activos rusos votaron, entre otros, Bélgica y el Banco Central de Rusia. En respuesta presentó una demanda ante el Tribunal de Moscú contra Euroclear, que es la organización donde están congelados los activos rusos. Resulta que Euroclear tiene en Rusia activos por 17 mil millones de euros. No es difícil prever que tras la demanda del Banco Central de la Federación Rusa, simplemente los confiscarán. Estoy seguro de que en Europa ya se preparaban para esto, así que no creo que sea lo más importante.
Según The Times, Europa al fin tomó una medida que cambiará el juego en los intentos de Trump de entregar Ucrania a Putin, algo clave para la seguridad europea. Estos fondos, en realidad llamados inmovilizados, no están congelados, sino inmovilizados. Estas son reservas de divisas rusas, guardadas sobre todo en bancos de Bélgica, Luxemburgo, Francia, Reino Unido y Suiza. Permanecen bloqueadas desde los primeros días de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Pero, como escribe The Times, si se usan para apoyar a Kiev, las consecuencias serán colosales. En primer lugar, esto permitiría a Ucrania y a sus aliados europeos, incluida el Reino Unido, hacer frente a Putin sin depender del dinero estadounidense, cuyo flujo prácticamente se ha detenido. Durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, una Europa autosuficiente alteraría el equilibrio estratégico. Eso significaría que Putin finalmente se enfrentaría a un adversario capaz de soportar una guerra prolongada sin el apoyo de los Estados Unidos de América, y solo entonces serían posibles negociaciones serias. Solo la fuerza hará que Putin negocie. En segundo lugar, eso demostraría lo que acusan a Europa que le falta: determinación. Al inicio, la respuesta de los gobiernos occidentales a usar los activos rusos fue unánime. ¿Qué? ¿Es imposible? No, eso es ilegal, no haremos eso ni actuaremos como los rusos, y así sucesivamente. Es una riqueza soberana de un Estado que inició una guerra de exterminio contra otro Estado soberano. Rusia destruyó las mismas garantías legales detrás de las cuales ahora intenta esconderse, así que es completamente legal usar el dinero ruso congelado. Y una de las mayores preocupaciones, especialmente para Bélgica, que guarda 180.000 millones de euros de reservas rusas en su depositario Euroclear y hasta ahora se ha opuesto a este plan, es el riesgo de demandas legales por parte del Kremlin. Aceptémoslo, Rusia es realmente una experta en este tipo de guerra legal, es decir, ella misma desprecia el derecho internacional, pero en cuanto algo afecta sus intereses, inmediatamente recurre a ese derecho internacional. Rusia desprecia a Occidente y dice: ¡puaj! Occidente decadente, y así sucesivamente, pero en cuanto algo les afecta, ellos mismos corren a esas instituciones occidentales para apelar algunas decisiones. Son unos maestros en eso, cínicos, hipócritas y charlatanes. Cualquier definición que pongas aquí le quedará bien a cualquier ruso. El 12 de diciembre, el Banco Central de Rusia presentó una demanda en un tribunal de Moscú contra Euroclear por los activos congelados. Aquí sí recordaron el derecho. Para resolver este problema, los países de la Unión Europea están discutiendo una garantía colectiva que protegería a Bélgica de cualquier pérdida. Otro argumento que algunos funcionarios occidentales han utilizado repetidamente es que la confiscación de las reservas rusas hará que Europa sea un lugar menos atractivo para que otros gobiernos guarden su dinero. Pero aquí la respuesta puede ser simple: así será. Simplemente no habrá una Europa en la que valga la pena invertir. Si se permite que Rusia siga actuando sin control, las próximas víctimas de la invasión rusa podrían ser Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Y ese camino lleva directamente a una guerra entre la OTAN y Rusia. Puede que simplemente ya no exista esa Europa en la que se pueda invertir dinero. Les recuerdo que en febrero de 2022, Occidente solo pudo acordar la inmovilización de los activos rusos y su posible uso para la reconstrucción de Ucrania. Más tarde, los aliados permitieron usar los ingresos de estos activos para apoyar a Ucrania. Pero al parecer nadie previó una guerra a gran escala de 4 años en la que Rusia causaría daños. La suma, según estimaciones modestas, supera los 500.000 millones de dólares y Ucrania necesitará apoyo constante solo para sobrevivir. En este periodo, confiscar los activos de la Federación Rusa pasó de ser irracional a una de las pocas opciones reales que quedan. Por cierto, Estados Unidos aceleró este cambio de perspectiva en Europa, porque la decisión de Trump de frenar la ayuda militar a Ucrania causará que pierda el 40% de su financiamiento tras agotar el paquete de este año, previsto para finales de 2025. Desde el 26 ya no habrá fondos estadounidenses. Europa siempre ha proporcionado el 60% restante. A inicios del próximo año, Ucrania podría estar otra vez como al inicio de la guerra a gran escala.
calculando cuántas semanas durarán las municiones y el dinero para sobrevivir. Mientras tanto, el plan de paz desarrollado con la mediación de los Estados Unidos de América prevé de hecho la capitulación de Ucrania. Ceder los territorios que Rusia no pudo capturar en combate, limitar su propio ejército y dejarse abierta a una nueva invasión en cuanto la Federación Rusa se recupere. Para cualquier líder europeo, esta propuesta es grotesca, por decirlo menos, pero si Europa utiliza los activos rusos congelados, Ucrania, respaldada financieramente, recalco, por una Europa independiente, podría rechazar una propuesta de paz desfavorable, y los estadounidenses simplemente ya no tendrían palancas de presión. Y ahora citaré a The Times. El ejército ruso está realmente agotado. Sus soldados en Donbass se arrastran por las trincheras bajo el fuego de drones para capturar unos cuantos metros de territorio. Las pérdidas rusas son catastróficas. Putin cuenta con el cansancio de Occidente y con que a Ucrania se le acaben las municiones y el dinero. Si Europa utiliza el dinero ruso congelado, ese cálculo fracasará. Ucrania podría mantener sus posiciones al menos 3 años más, el tiempo suficiente para obligar a Rusia a entablar negociaciones serias y no a jugar a las manipulaciones con Washington. No hay alternativa que preserve la seguridad europea. Europa debe actuar. Aquí voy a dejarlo en puntos suspensivos. Amigos, dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, si esta información les fue útil y consideran que mi trabajo es necesario, pueden dejar cualquier donación o suscribirse de manera paga a este canal de YouTube. Pueden apoyar financieramente al canal usando los enlaces y datos en la descripción de este video, donde dice apoyar al canal Alexei Pichi. Elijan el formato que prefieran. Agradezco cualquier apoyo que me den. Eso es todo, cuídense, hasta luego.